Evangelio de Lucas, capítulo 4, vaya buscando ahí el Evangelio de Lucas, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando, ¿cierto?, la palabra del Señor. Amén. Amén, mi hermano. Si lo tiene, ¿cierto?, le vamos dando lectura a la palabra. Dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta gloria y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. En este capítulo 4, ¿cierto?, nosotros vemos lo que es el inicio del ministerio de Jesús. Habíamos visto, ¿cierto?, la semana pasada de que Jesús se bautizó y después el Espíritu Santo, dice la palabra, lo guió al desierto. El Espíritu Santo lo guió hacia el desierto. Cuando nosotros vemos en la Biblia que la palabra de Dios habla de los desiertos, ¿ya? Los desiertos, mi hermano, son tiempos de prueba. Los desiertos son tiempos donde nuestra vida de fe, nuestra fidelidad a Dios va a ser probada. Eso representa el desierto. ¿Quién ha pasado por algún desierto alguna vez en su vida espiritual? Yo creo que todos hemos pasado, ¿cierto? Problemas, enfermedades, situaciones difíciles, económicas, familiares, en la iglesia, de diferente índole hay diferentes desiertos. Lo que usted tiene que tener claro es que Dios lo va a probar en el desierto y usted tiene que salir victorioso del desierto. Eso no es algo, ¿cierto?, que ocurre al azar. Dice acá, el Espíritu lo guió al desierto. Dios prepara esos tiempos para probar tu fidelidad y tu dependencia de Dios, tu confianza en Dios, para que tú crezcas espiritualmente. Claro, obviamente desde el punto de vista del diablo, el desierto es una oportunidad tremenda para desalentarte, desanimarte, para que veas todo mal, para que reniegues contra Dios, para que te alejes de Dios. El diablo ocupará el desierto, tratará de ocupar el desierto para eso. Pero el desierto es la posibilidad donde tú puedes mostrar fidelidad a Dios, donde tú puedes decirle al Señor: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, como Job, ¿cierto? Pero yo confío en ti y sé que tú me darás la victoria. El desierto es el lugar, ¿cierto?, donde tú dices: no veo el pan, pero sé que Jehová hará llover pan del cielo, ¿cierto?, en el desierto, como lo hizo en el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Entonces, mis queridos hermanos, los desiertos son instancias que Dios prepara para probar nuestra fidelidad. Acá dice de que el Señor, mientras estuvo en el desierto, estaba en ayuno. El ayuno, mi hermano, es una práctica, una disciplina espiritual donde nosotros dejamos de comer alimentos, ¿cierto?, por un tiempo para poder dedicarnos y consagrarnos a buscar más del Señor. Nos dejamos de alimentar del alimento material para poder alimentarnos nosotros del alimento espiritual. El Señor ayunó, los discípulos ayunaban, la iglesia primera ayunó, los grandes cristianos de la historia han ayunado y usted y yo también debemos ayunar. Si queremos crecer espiritualmente debemos tener tiempos de ayuno. El ayuno, mi hermano, nos va a ayudar a nosotros a crear dominio propio. Delante hablábamos, ¿cierto?, de las decisiones con los jóvenes. Muchas veces, mi hermano, surgen muchas emociones en nuestra vida, instancias, emociones, situaciones, y nosotros debemos ejercer el dominio propio para poder controlar el león que llevamos dentro, ¿ya? Y el ayuno precisamente nos ayuda a poder nosotros desarrollar el dominio propio.
desarrollar, ¿cierto?, ese dominio, ese control para que el pecado no nos tiente más allá y nosotros caer, para controlar nuestro carácter, ¿cierto?, cuando somos quizás atacados, cuando pasamos algunos momentos de prueba, tener la serenidad de tomar decisiones precisas, acertadas, no decisiones a lo loco, ¿cierto? Entonces el ayuno nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Israel fracasó en el desierto, siendo que Dios le proveía pan del cielo y había, ¿cierto?, la fuente de agua que lo seguía. En cambio Jesús, en el desierto, en ayuno, el Señor triunfó. En condiciones, ¿cierto?, similares, algunos gozaban de que caía pan del cielo, aún así se quejaron y fracasaron y tuvieron que peregrinar 40 años, ¿cierto?, en ese desierto. En cambio Jesús, en condiciones más extremas, en el desierto, pero sin comida, el Señor pudo triunfar. El enemigo, mi hermano, acá se presenta, ¿cierto? Dice de que estando Jesús en ayuno, en 40 días de ayuno, vino a él Satanás, el enemigo, el diablo, la serpiente antigua, ¿cierto?, como se le nombra en la Biblia. ¿Quién es el enemigo? La palabra de Dios dice de que Satanás, el diablo, fue un ángel que Dios creó, era un ángel hermoso, que él al ver su hermosura quiso ser alabado igual que Dios. Y este ángel en los cielos empezó a rebelarse, empezó a juntar su grupito, ¿cierto?, de ángeles para poder, por así decirlo, irse en contra del gobierno de Dios. Finalmente Dios lo destierra del cielo y este ángel viene acá a la tierra, ¿cierto? Y es el ángel que tienta al hombre, a la mujer, a cometer toda la fechoría, atrocidades, a quebrantar la ley de Dios. El único propósito que tiene el diablo es alejarte de Dios, es destruir tu vida, es hacerte caer para que tú deshonres a Dios, es hacerte que tú lo pases mal. Ese es el único propósito que tiene el enemigo. Claro, cuando te va a tentar, obviamente te va a decir, no, mira, esto es bueno, esto es aquí, allá y todo, porque ocupa la astucia. Por ejemplo, vemos nosotros en el huerto del Edén, de que cuando va a tentar a Adán y Eva, ¿cierto?, tienta a Eva y le dice una verdad entre medio con mentiras, ¿cierto? Con que Dios les prohibió comer del árbol. No, si Dios le había dado permiso de comer de todos los árboles menos de uno. No, y ahí Eva entra en un diálogo con el enemigo y después Eva, ¿qué es lo que dice? Ve el fruto y lo ve que es codiciable, hermoso, tomó del fruto. Así es la tentación. El enemigo te presenta la tentación, genera en ti la codicia, genera en ti el deseo de practicar ese pecado, de ejecutar ese pecado, y cuando tú lo consumes, ¿cierto?, cuando tú realizas ese pecado, tus ojos son abiertos y te das cuenta que le fallaste a Dios y te sientes mal espiritualmente por haberle fallado a Dios, si eres un verdadero hijo de Dios, ¿ya? Porque el Espíritu Santo de inmediato te está diciendo ya no cometa el pecado, y cuando lo hace te dice fallaste, y para llevarte al arrepentimiento, ¿ya? Acá nosotros vemos de que Satanás fue a Jesús a tentarlo, ¿cierto? A tentarlo para que pudiera el Señor fracasar, ¿cierto?, en ese desierto, en esos 40 días de ayuno. Hoy en día nosotros enfrentamos las tentaciones, y las tentaciones, mi hermano, vienen principalmente de 3 áreas, ¿ya? De 3 ejes, por así decirlo. Primeramente, nosotros somos tentados por el mundo, las cosas de este mundo, ¿cierto? Las cosas del mundo, el mundo nos tienta, el mundo tienta, ¿cierto?, a los creyentes, a los jóvenes, a todos, ¿cierto? Las cosas del mundo, las distracciones del mundo. Otra fuente de tentación es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dice la palabra, ¿cierto?, en Santiago, de que cuando nosotros pecamos es porque somos seducidos de nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué es lo que quiere decir concupiscencia? Nuestros propios deseos pecaminosos carnales. Uno no puede decir, no, yo tenté siempre, no, porque Satanás me hacía caer y claro, Satanás te va a tentar, pero también hay una responsabilidad en ti, que ese pecado nace en ti, tú quieres ejecutar ese pecado, ¿ya? Y la otra fuente de tentación es el diablo, ¿cierto? El diablo igual te va a incitar al pecado. Entonces estas son las 3 fuentes de tentación: el mundo, nuestra carne y el enemigo, Satanás, el diablo. El enemigo fue a tentar a Jesús con 3 cosas. Primero, el enemigo probó su identidad. Imagínense que el Satanás va y le dice, a ver, Jesús, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Estaba probando su identidad. Si eres hijo de Dios, ¿cierto? A esto otro. Ocupa el poder que Dios te dio del Espíritu Santo para beneficio propio.
si eres hijo de Dios. Estaba poniendo en duda su identidad. Lo segundo es que lo incitó a ocupar el poder de Dios para beneficio propio, ¿cierto? Convierte las piedras en pan. Convierte las piedras en pan. Sáciate a ti mismo, convierte esto en pan. Tiene hambre, convierte las piedras en pan. Tienes necesidad económica, ocupa tu ministerio para ganar plata. Tienes necesidad de algo, ocupa tus dones, ¿cierto? Para generar dinero, recursos. Esa es la tentación que muy comúnmente se le hace a los predicadores, ¿cierto? A los músicos hoy en día, ¿cierto? Que ocupen su don, su unción que Dios le dio, ¿cierto? Para servir a Dios para beneficio propio, ¿ya? Vemos también, mis queridos hermanos, de que la otra tentación era el camino fácil. Mira, póstrate ante mí y yo te doy todos los reinos de este mundo. El camino corto, ¿cierto? El camino fácil. Algo interesante es que Jesús a cada tentación, ¿con qué respondió? Con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando venga el diablo a tentarte, mi hermano querido, cuando venga el diablo a ofrecerte algo, cuando venga el diablo a querer desviarte del camino del Señor, ¿dónde vas a encontrar tú algo de que aferrarte en la voluntad del Señor? En la palabra de Dios. Escrito está: lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera es a mi camino. Y la espada del Espíritu, dice la palabra, que es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es para combatir también. Cuando venga un argumento de Satanás, un argumento del diablo, tú tomas la espada del Espíritu y dices: no, porque esto dice el Señor en su palabra. No, que hay que hoy en día hay que abortar. No, ¿por qué? Porque escrito está: no matarás, dice el Señor. No, que hoy en día, ¿cierto?, hay que hacer las cosas mal. No, porque escrito está, siempre con un texto, un versículo bíblico. Porque eso es lo que nos da poder y respaldo a nosotros. El escrito está. Bueno, Satanás entendió, ¿cierto?, de que no podía vencer a Jesús con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Fue con la misma palabra. Él dijo: pero mira, también está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y no dejará que tu pie tropiece en piedra. Mal exégeta a Satanás, pues el texto totalmente sacado, fue fuera de contexto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el enemigo? El enemigo igual conoce la palabra. Y el enemigo puede tomar una palabra, un versículo, y decirte, por ejemplo, si no es malo, ¿cierto?, que hacer esto, otro, porque total Dios es amor, ¿cierto? Y Dios todo lo perdona, y Dios es amor, y Dios siempre es un Dios de oportunidad, y Dios es bueno. Son medias verdades, porque también la otra verdad es que Dios nos pide vivir en santidad, en integridad, en consagración, en rectitud, hacer bien las cosas. Entonces Satanás, como conoce la palabra, también te puede, ¿cierto?, tirar un par de textos, versículos, pero tergiversados, ya para hacerte caer, ¿cierto?, en la trampa. Jesús enfrentó la tentación con la palabra. ¿Cómo nosotros debemos resistir las tentaciones, mi hermano? Mire, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos resistir las tentaciones ¿con qué cosa? Primero con la palabra, con la espada del Espíritu. Escrito está. Que llevemos nuestro para la casa, si total acá en la pega nadie los ve y esto se está perdiendo acá, se va a echar a perder, lo van a botar. Escrito está: no robará, no lo robo, no. Así de simple, ¿cierto? Pero si qué tanto, si uno se porta mal y todo el tema, todo el mundo lo hace. No, escrito está, ¿cierto? Uno tiene que ser fiel, ¿ya? Entonces, la primero es la palabra. ¿Cómo enfrentamos también las tentaciones? Con la oración. Debemos estar orando sin cesar para no caer en tentación. Jesús le dijo a sus discípulos: oren conmigo. ¿Por qué? Porque la carne es débil, ¿cierto? El diablo es puerco, no, eso lo dijo Betty, papá la Betty, ¿cierto? Pero la carne es débil. Entonces uno tiene que resistir la carne con la oración. Así puede resistir, ¿cierto?, las tentaciones. Orando, tú te fortaleces en oración cuando oras, cuando ayunas, cuando buscas del Señor, te fortalece. Entonces Satanás le va a costar más hacerte caer. Lo otro, debemos resistir la tentación resistiendo, valga la redundancia. Si vienen, ¿cierto?, a atacarte el enemigo, a tentarte, debes resistir. Pero mira, pon atención en esto. Cuando se trata de pecado sexual, ¿qué es lo que dice la palabra? Soldado que arranca sirve para otra guerra. Eso dice la palabra. En palabras traspasadas al nuestro. Cuando, por ejemplo,
José se enfrentó a la tentación, la esposa de Potifar se le insinuó, ¿qué es lo que dijo él? Salió arrancando al tiro. ¿Y qué produjo eso? De que él se conservara fiel al Señor y no cayera en pecado. ¿Por qué? Porque Dios conoce, hermano, nuestras debilidades. Y en el pecado sexual Dios te dice, huye, arranca, huye, sal de ahí. Nada de ir a cantar coritos a los oscuritos por ahí con la polola y no, esas cosas no sirven. ¿Ya? Dios te dice, huye, arranca. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. ¿Ya? Porque es natural que nosotros como personas queramos tener, ¿cierto?, nuestra esposa, nuestra pareja y todo el tema. Pero el gran problema, mi hermano querido, es que los hermanos se comen el postre antes de comerse la comida. Hay un orden en la Biblia y el orden es, primero te casas y después disfrutas del matrimonio. Ese es el orden bíblico. Pero muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y el consejo es, huye de las pasiones juveniles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si viniera Dios, mi hermano, y uno está en pecado, uno lamentablemente no podría irse con el Señor, no podría ser salvo. Por eso es el consejo de la palabra que debemos conservarnos puros en esta área. Ahora, mi hermano querido, si uno llegara a fracasar en medio de la tentación, Jesús, por ejemplo, dice la Biblia que fue tentado en todo, pero Él no cometió pecado. Él puede entender tus tentaciones. Él puede entender cuando tú estás sufriendo una tentación, cuando estás siendo tentado, cuando estás en esa prueba. Dios puede entender eso porque Él lo vivió. Él fue tentado en todo, pero dice que Él no cometió pecado. Pero ¿qué pasaría, mi hermano, si nosotros cayéramos, si fracasamos? Si, como David, por ejemplo, en un momento de estar en la guerra, nos quedamos en la casa durmiendo y caemos. La Biblia también da respuesta para eso. Y la palabra de Dios nos dice que debemos arrepentirnos. Mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, mientras tenemos conciencia de poder hacerlo, debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y ordenar nuestro camino conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Ya no sea que venga Cristo, ¿cierto?, y nos pille en veremos y no nos iríamos con el Señor, ¿ya? Entonces, mi hermano, hay esperanza también. Si usted, por ejemplo, le falla al Señor, la idea siempre es no fallar, ¿ya? Esa es la idea. Pero si usted llegara a fallarle al Señor, la solución no es irse de la iglesia o arrancar del templo. La solución es pedirle perdón a Dios y ordenar su vida nuevamente conforme a la palabra del Señor. Veamos ahora, mi hermano, los versículos que siguen. Versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Estos versículos nos hablan de que Jesús, después del desierto, después de haber vencido al enemigo, ¿cierto?, en el desierto, y lleno del Espíritu Santo, el Señor comienza su ministerio. Después de superar las tentaciones, después de haber ayunado, Jesús comenzó su ministerio. Jesús comenzó su ministerio cuando tenía aproximadamente, ¿cuántos años? 30 años. Ya ahí Cristo inició su ministerio. ¿Su ministerio cuánto duró? 3 años y medio aproximadamente duró el ministerio del Señor. ¿Ya? El ministerio de Jesús, mi hermano, consistía en 3 cosas. En 3 cosas. Jesús enseñaba la palabra, ¿cierto? Transmitía el verdadero consejo de Dios, transmitía la palabra de Dios como Dios manda en su palabra. Jesús también evangelizaba a los perdidos, predicaba el evangelio a los que estaban alejados, ¿cierto?, de la voluntad del Padre. Y Jesús también ayudaba en las necesidades. Eso se conoce como el ministerio triple de Jesús. Predicar al perdido, discipular al creyente y ayudar a los necesitados. Jesús, por ejemplo, mi hermano, dentro de su ministerio estuvo en funerales, fue a visitar enfermos, sanó enfermos, ¿cierto?, cuando venían a Él. El Señor multiplicó el pan y los peces, ¿cierto?, a los hambrientos. El Señor hizo esas 3 cosas. Predicó, discipuló y ayudó, ¿cierto?, a los necesitados. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer también en el día de hoy. Mis queridos hermanos, Jesús también, vemos el texto bíblico y más adelante también lo vuelve a decir, dice que Jesús tenía la costumbre de ¿qué cosa? De ir a la sinagoga cada día de reposo. De repente nosotros como que no vemos esos detalles, pero dice, ¿cierto?, que Jesús y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por ellos. Después más adelante vamos a ver de que en una sinagoga también se manifestó un hombre cuando Cristo estaba ministrando. Jesús iba a la sinagoga. Dios se congrega.
Dice la palabra, donde hay 2 o 3 congregados, está Dios en medio de nosotros. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Jesús nos da el ejemplo de que como cristianos creyentes debemos congregarnos. Porque dice, donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí es donde envía Jehová su bendición. Cuando nos congregamos podemos aprender de la palabra. Cuando nos congregamos podemos orar los unos por los otros. Cuando nos congregamos podemos decirle a un hermano, hermano, estoy pasando esta necesidad. Cuando nos congregamos somos fortalecidos. Congregados somos más fuertes. Y Jesús nos da el ejemplo de que Él se congregaba también. ¿Ya? Jesús, mi hermano, también predicaba. Es decir, Cristo se congregaba, predicaba en la sinagoga, ministraba en la sinagoga, pero el Señor no era solamente un ministro de púlpito. Hoy día, interesantemente, estábamos leyendo el libro de Nehemías en la mañana, ¿se acuerdan? Y usted sabe, curiosidad bíblica, de que la única parte en la Biblia donde se nombra la palabra púlpito es en el libro de Nehemías. Es la única parte. ¿Y sabe cuántas veces se nombra la palabra púlpito en la Biblia? Una vez. Pero la palabra ministerio, servicio, predicar, ayudar, visitar a los necesitados, orar por los enfermos, un montón de veces. Jesús, mi hermano, se congregaba. Pero Jesús no era un ministro, ¿cierto?, que servía solamente en el púlpito, ¿ya? Sino Jesús, ¿cierto?, predicaba en la sinagoga, salía de la sinagoga y después, ¿qué es lo que hacía el Señor? Visitaba los campos, visitaba los hogares, iba a los lugares de necesidad, ¿cierto?, para poder ministrar la palabra, discipulaba a los creyentes, gracias pastora. Entonces el Señor nos da el ejemplo de cómo debemos nosotros servir al Señor. Jesús, mi hermano, como le dije, inició su ministerio a los 30 años. Y él empezó predicando solo y poco a poco fue añadiendo gente. Primero llamó, ¿cierto?, a Andrés y a Pedro, después a Juan y Santiago, y finalmente el Señor forma un grupo de 12. Después ese grupo de 12 creció a un grupo de 70. Después ese grupo de 70 creció a grandes multitudes. Pero lo que quiero llegar es que el ministerio de Jesús empezó de a poco. Y nosotros, mi hermano, no debemos tener miedo a los pequeños comienzos, ¿ya? De repente uno puede decir, bueno, yo soy líder de un ministerio, yo tengo un ministerio, no viene tanta gente, somos 3 o 4 o 5, pero los pequeños comienzos es una semilla. Que esa semilla, si se cuida, se riega y uno espera con paciencia, el día de mañana produce un gran árbol. Debemos tener paciencia, mi hermano. Si usted, por ejemplo, en su vida espiritual, usted quiere crecer espiritualmente, no llega a su casa y abra la Biblia y diga, voy a leer 20 capítulos y voy a orar 3 horas. Porque eso quizás lo va a hacer un día, ya, 2 días a lo más. Y lo más probable es que no lo vuelva a hacer en 1 o 2 semanas más, o en mucho tiempo más. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted necesita ser constante en los pequeños comienzos. Llega a su casa, lee 1 capítulo, 2 capítulos y hace una oración. Al otro día va a hacer lo mismo. El otro mes ya no lo va a hacer solamente en la noche, lo va a hacer en las mañanas y en la noche. Y al tercer, cuarto mes, usted lo va a hacer en la mañana, en la tarde y en la noche. Y después usted va a leer el Salmo que dice, 3 veces al día me presentaré delante de Jehová y confiaré en Él y esperaré. Y usted va a decir, gracias Señor, porque estoy cumpliendo con lo que tu palabra declara también. Pero los pequeños comienzos pueden ser el resultado de grandes frutos el día de mañana. Y esto lo vemos en el ministerio de Jesús. Veamos ahora cuando Jesús predica en Nazaret, versículo 16. Vino a Nazaret y donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, ¿ya? Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán:
médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto, os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Mi hermano querido, ¿Jesús dónde nació? Jesús nació en Belén de Judea, ¿ya? Ahí nació Jesús, para que usted lo tenga claro. Pero después dice la palabra que ¿dónde se crió Jesús? En Nazaret. Por eso a Jesús se le llama Jesús Nazareno, ¿ya? O Jesús de Nazaret, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se crió en Nazaret. Nació en Belén, cumpliendo la profecía, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, pero él se crió en Nazaret. La costumbre de Jesús era ir a la sinagoga, y esta también debe ser la nuestra. La sinagoga, mi hermano, era un lugar de reunión que tenían los judíos, ¿ya? Las sinagogas nacieron, de hecho, cuando el pueblo de los judíos estaba en el exilio en Babilonia. Como no tenían templo, no tenían lugar de adoración allá, empezaron a juntarse comunidades de judíos y formaban lo que se llamaba la sinagoga. La palabra sinagoga significa básicamente congregación, asamblea. Eso es una sinagoga. De hecho, mucho del modelo de la sinagoga del Nuevo Testamento lo tomaron, ¿cierto?, la iglesia para poder adaptarlo en sus reuniones. Los primeros cristianos participaban en las reuniones en las sinagogas, ¿ya? Entonces, mi hermano querido, en la sinagoga se leía la ley, en la sinagoga, ¿cierto?, se enseñaba a los niños, en la sinagoga se oraba, en la sinagoga también, ¿cierto?, se discutían temas legales en el pueblo, que había ahí temas legales entre el pueblo judío. Entonces, eso era lo que pasaba en la sinagoga. Las sinagogas estaban dirigidas por alguien que la presidía, el principal de la sinagoga, y los rabinos, ¿cierto?, eran los que predicaban en la sinagoga, ¿ya? Dice de que Jesús fue allí a la sinagoga como era su costumbre, se le dio el libro del profeta Isaías. No es que él dijo, ya voy a coger esto, no, sino que le dieron el libro, ¿cierto?, para que predicara de Isaías. Y él, abriendo el libro, encontró, ¿cierto?, la parte que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y todo lo demás. Y él dijo: esta profecía se cumple hoy delante de vuestros ojos. Después de predicar al Señor, ¿qué es lo que sucedió? El Señor les dice: nadie es profeta en su propia tierra. ¿Esto qué nos recuerda, mi hermano querido? Que nuestro peor puñal, de repente, ¿quién puede ser? Nuestra familia, nuestros cercanos. Yo creo, mi hermano, de que todos tenemos el anhelo genuino y sincero de que toda nuestra familia conozca al Señor, de que todos sirvan al Señor, de que todos lleguen a la iglesia, de que todos puedan obtener esta bendición tan grande que tenemos nosotros. Pero acá la palabra dice: nadie es profeta, ¿cierto?, en su propia tierra. De repente puede ser porque te conocieron cuando eras niño, porque conocían cómo era antes de conocer a Cristo, porque de repente puede ser que no, o sea, te siguen mirando como el hermano, como el hijo, ¿cierto? Y no te miran, ¿cierto?, realmente por lo que Dios ha hecho en tu vida, un hijo de Dios, o un ministro, ¿cierto?, o un siervo de Dios. Entonces, mi hermano, es difícil predicarle a la familia. A Jesús le costó predicarle a la familia. De hecho, durante el ministerio de Jesús, la familia, muchos no lo apoyaban, los hermanos de Jesús. Se dice de que Santiago, después de la resurrección y que Cristo se le apareció, se convirtió Santiago. Si no se le hubiera aparecido, capaz que no se convierte Santiago, ¿ya? Entonces la familia es compleja, es complicada. En una oportunidad Cristo estaba predicando de lleno el evangelio y fue la familia a buscarlo porque decían que estaba loco. Entonces, predicar a la familia es complejo. Y Cristo puede entenderte a ti cuando tú quieres ganar a tu familia o a tus cercanos, a tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, y no te creen. O en palabras nuestras, no te pescan, ¿cierto? Cristo te puede entender perfectamente eso. Y el Señor lo vivió. El Señor puso el ejemplo, mi hermano, de predicar a otros. Dice: en los tiempos de Elías había mucha gente en necesidad. ¿Pero a quién fue enviado Elías?
a una mujer, ¿cierto?, de otro pueblo. En los tiempos de Eliseo había muchos leprosos en el pueblo. Pero ¿a quién fue enviado Eliseo? A Naamán, ¿cierto?, que era de otro pueblo. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor? De repente, mi hermano, si tu familia no te quiere recibir la palabra, no significa de que Dios no te vaya a usar para ganar a otra gente que no es de tu familia, no es de tu círculo, no es de tu comunidad, no tiene parentesco contigo. Dios te va a usar para alcanzar a aquello. Porque, hermano querido, mire, yo le estoy predicando ahora, ¿ya? Como ustedes me conocen, el pastor Jorge y todo el tema y todo. Claro, ustedes ahí están escuchando la palabra, ¿cierto? Todo, amén, de repente ahí mueven la cabeza, así. Hermano querido, yo le aseguro, yo este mismo sermón lo voy a predicar a otra iglesia y aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre, pasemos al altar y todo el tema, porque nadie es profeta en su propia tierra. Yo estoy seguro de eso, porque eso pasa siempre, en todos los eventos pasa. Los predicadores en su iglesia, ¿cierto? Ay, no, el pastor no predica bonito, sí, no, sí predica bien y todo. Un llamado al altar, nadie pasa. Pero van a predicar a otros lados, se llenan los altares. Y la gente recepciona y recibe y lloran y todo. Bueno, y el mismo Dios que está en la iglesia no es el que está con nosotros ahora. Pero nadie es profeta en su tierra. Porque nos acostumbramos, mi hermano, ¿cierto? A ver lo normal. Lo maravilloso de Dios, a verlo de forma normal. Y debemos cuidarnos en eso. Hoy también, mi hermano, debemos predicar a nuestra Jerusalén. Ser luz, ¿cierto?, a nuestros más cercanos. Aun cuando ellos no quieran recibir el mensaje del Evangelio. Pero debemos ir y hablarle, hacer el intento. Y nosotros, mi hermano querido, debemos seguir adelante predicando la palabra. Reciban la palabra en nuestra familia o no reciba la palabra, pero debemos seguir predicando el Evangelio. Seguir hablando, seguir evangelizando, predicarle a nuestra familia. Si no quieren recibir, está bien, vamos a orar y seguir predicando a los de fuera, pero debemos seguir con nuestro ministerio. Nosotros solamente somos responsables de entregar el mensaje. Somos responsables de entregar el mensaje. No somos responsables de que se conviertan, porque esa es responsabilidad de Dios, del Espíritu Santo y de la persona que recibe el mensaje. Nosotros somos responsables de entregar el mensaje con fidelidad. Pero, diga ay, 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 ¿cierto? Ahora, cuando usted predica la palabra y usted la predica como corresponde, ¿qué es lo que puede producir eso? Que la gente lo rechace. Jesús predicó a sus familiares, a sus cercanos, a la gente conocida. ¿Y qué es lo que provocó eso? Que les molestara la palabra, que no les gustó el mensaje, porque Cristo estaba hablando las cosas como eran, y lo tomaron al Señor y lo quisieron tirar en mano de un peñasco para abajo. Pero como no era el tiempo del Señor, el Señor pasó y no le pudieron hacer nada, porque aún no había llegado su hora, porque Él tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuál es el principio? Que predicar la verdad del Evangelio a veces te va a demandar que la gente no le va a gustar. Porque la gente quiere muchas veces que le predique, pero que le hable lo que ellos quieren escuchar, lo que a ellos les gusta, las promesas, las bendiciones. Pero no que muchas veces le digan, hermano, hay que ordenarse en esto, hermano, hay que hacer esto, hermano, esto otro. A la gente no le gusta, ¿cierto? Cuando le pisamos algunos callos por ahí, no le gusta, ¿ya? Sino que le gustan que solamente le hagan cariño, ¿cierto? En el lomo, ¿cierto? Que le digan que todo está bien. Pero predicar la verdad cuesta, mi hermano. Y nosotros, nuestro desafío es predicar la verdad como está escrito. Sigamos leyendo. Versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Jesús ahora, ¿cierto? Después de predicar en Nazaret, siguió su camino. No le recibieron, no lo aceptaron y siguió viajando. Y el Señor ahora llega a Capernaum. ¿Y cuál era la costumbre del Señor? Dijimos,
era ir a la sinagoga en los días de reposo. Fue a la sinagoga. ¿Y qué se encontró ahí en la sinagoga? De que había un hombre que tenía posesión demoníaca, estando en la sinagoga, un lugar donde se alaba a Dios, ¿cierto? Se alababa a Dios. Y cuando Cristo empieza a ministrar, el demonio se manifestó. ¿Ya? Ahora, mi hermano querido, ¿esto puede ocurrir hoy en día en una iglesia? Sí, sí puede ocurrir. ¿Ya? ¿Qué cosas le abren puerta al enemigo para que ocurra esta situación? Porque no es que el diablo, mi hermano, te elegía a ti y se lanzó y tomó posesión de una persona, ¿cierto? Por el azar. No ocurre así, ¿ya? Para que ocurra eso, la persona tiene que abrirle puerta al enemigo, como se dice, ¿ya? Tiene que darle un terreno legal al enemigo para que el enemigo entre en su vida y tome control de su vida a tal extremo que suceda eso. Puertas como cuáles, mi hermano querido, como la brujería, consultar el tarot, leerse las cartas, jugar la ouija. ¿Cuántos casos ustedes no han visto de jóvenes en los liceos que se ponen a tontear y después, ¿cierto?, lo agarran los demonios y quedan medio locos algunos y todo, porque le abren puerta al enemigo y se le meten demonios, ¿ya? Pecados, mi hermano querido, perversiones, ¿cierto?, maldades, iniquidades, ¿cierto?, le abren puerta al enemigo. La droga, ya, el ocultismo, todas esas cosas, mi hermano, pecados ocultos, le abren puerta al enemigo, que si uno, por ejemplo, lo esconde eso, no lo confiesa y viene a la iglesia, pero en lo oculto sigue haciendo lo malo y todo el tema, podría desencadenar en una situación como la que vemos acá en el texto bíblico. Ahora, Jesús, viendo la situación, dice de que reprendió al demonio y le dijo con autoridad: cállate y sal de él. Amén. Si llegara a ocurrir eso, ¿cierto?, en alguna oportunidad acá, ¿cuál es el principio? Uno, mi hermano querido, nosotros debemos estar preparados, ¿ya? En oración debemos estar preparados, en ayuno. Lo otro, si se manifestara, ¿cierto?, el enemigo, la Biblia nos manda a tener autoridad espiritual. Autoridad, decir con autoridad al enemigo: cállate, en el nombre de Jesús, sal fuera, demonio, espíritu inmundo. Y la Biblia dice de que el Señor nos dio autoridad a nosotros para echar fuera demonios. Eso ocurre, ¿ya? Gracias a Dios no ha pasado acá, pues ya, porque yo doy gracias a Dios porque de repente uno dice: ay, me gustaría ver esas cosas y todo, como que le llama la atención a la gente. Pero hermano, es muy desafiante una situación así, porque el demonio igual se resiste muchas veces, ¿ya? Y si usted no está preparado, de repente le empieza a decir: a ver, ¿y qué es lo que hiciste ayer? Cuentan casos de repente de que los demonios empiezan a descubrirle los pecados a la gente cuando tratan de echarlos fuera y no están preparados. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, dice de que un día unos exorcistas ambulantes fueron a tratar de echar fuera un demonio y dijeron: por el que predica Pablo, por Jesús, el que sigue Pablo, sal fuera. ¿Y qué es lo que le respondió el demonio? A Jesús conozco, sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que se lanzó el demonio sobre ellos y fue violento, hasta los golpeó y tuvieron que huir desnudos, dice la palabra. Imagínense, hermano, entonces no es cualquier cosa tampoco, pero debemos estar preparados por si llegara a ocurrir algo así. Sigamos leyendo, versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Mi hermano querido, nosotros acá en estos versículos vemos de que Jesús le gustaba visitar los hogares. Dice la palabra de que Jesús fue al hogar de Simón Pedro, ¿cierto? Y en la casa de Simón Pedro estaba la suegra de Pedro, ¿cierto? Y que tenía una gran fiebre. Esto nos enseña primeramente de que el apóstol Pedro, ¿qué es lo que era? Era un hombre casado, no cansado, ¿ya? Era un hombre casado. Algunos dicen, ya mejor se la cuento otro día. Pero mi hermano querido, Jesús fue al hogar ya de Pedro. Se encontró esta situación. Cuando nosotros vamos a los hogares, mi hermano, nos damos cuenta de la situación que viven los hogares, ¿ya? De repente las dificultades económicas, los problemas familiares, las situaciones que puedan estar pasando.
Y el visitar un hogar a uno te abre la oportunidad, ¿cierto?, de conversar de una forma más íntima y más privada con las personas. Y Jesús tenía estas costumbres, ¿cierto?, de ir a los hogares. Después de la pandemia, como que nos cambió a todo un poco el tema de visitar los hogares, ¿ya? Yo, por ejemplo, hay hogares de hermanos que he visitado muy poco, ¿ya? Y yo no soy de los que me autoinvito, ¿ya? No, yo no le digo así, no tengo la autoridad de Jesús de decirle, ya hermana, mañana voy a ir a tomar once a su casa, espéreme con palta. Yo no digo eso, ¿ya? Entonces, pero si alguien me invita, mi hermano querido, gloria a Dios, vamos a hacernos el tiempo con la pastora y vamos a ir a visitar porque es parte del ministerio pastoral. Jesús lo hacía, ¿cierto? Jesús de repente cuando era una necesidad extrema le decía, oye, cierto Zaqueo, hoy quiero ir a comer contigo a tu casa porque había un propósito de predicarle. Y eso es bueno, es sano, es saludable. Si usted invita a un hermano, si usted nos invita a nosotros, a algún consejero, a algún líder, eso es bueno. Compartir los unos con los otros. Ahora, si nos juntamos en la casa y empezamos a hablar mal los unos de los otros, eso es malo. Pero si nos juntamos, ¿cierto?, para compartir, orar, no sé, compartir la palabra, eso es bueno, ¿ya? Pero siempre debemos hacerlo con prudencia. La suegra de Pedro dice que tenía una gran fiebre, ¿ya? Y Jesús, ¿cierto?, al ver esta situación, oró por ella y dice la palabra de que la mujer fue sanada. Al instante se levantó, comenzó a servir a Jesús y esa debe ser, mi hermano, la actitud que tenemos nosotros. Cuando Cristo te sana, cuando Cristo hace un milagro, cuando Cristo obra una respuesta en tu vida, ¿cuál debe ser tu actitud? Ah, no, gracias Señor, quería mi milagro y ahora me voy de la iglesia. No, Dios te sana, Dios te responde, Dios te restaura, Dios obra, Dios soluciona tu problema y tú quiero que debes decir, levantarte y decir, gracias Señor, ahora con más fuerza te voy a servir. Con más ánimo voy a trabajar en tu iglesia. Gracias Señor, porque ahora con más ímpetu voy a predicar la palabra. Esa debe ser nuestra actitud. No como la de los 10 leprosos que fueron sanados y después muchas gracias, si te he visto no me acuerdo. No, mi hermano, debemos con mayor razón servir al Señor. Cuando Dios nos responde, nos sana, cuando Dios obra. Muchas personas, mi hermano, buscaban a Jesús por esto, por sanidad, de echar fuera demonios, que querían su milagro, ¿cierto? Que tenían problemas. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente lo buscaba por esto, ¿cierto? Para que siguiera haciendo estos milagros. Pero no porque querían tener una relación genuina, verdadera y real con el Señor. Lo buscaban, ¿cierto?, por los panes, los peces. Lo buscaban porque lo veían como un milagrero, simplemente como un cajero automático, ¿cierto? Ah, tengo necesidad, Jesús va a multiplicar el pan y los peces. Pero no lo buscaban porque querían su salvación. No lo buscaban porque querían tener una relación con Dios. Y nosotros debemos cuidarnos de no ver a Dios como simplemente un milagrero o alguien que provee, ¿cierto? Que un botiquín que vamos ahí cuando tenemos alguna herida, simplemente no. Debemos tener una relación con Dios. Veamos ahora, mi hermano, los últimos versículos, 42, dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén. El ministerio de Jesús se conoce como un ministerio itinerante. ¿Qué quiere decir la palabra itinerante? Un ministerio de viajero. Jesús iba a una ciudad, predicaba, hacía discípulos, estaba un tiempo. Después, ¿cierto? Él iba a otra ciudad, predicaba, formaba discípulos, iba a otra ciudad, así predicaba el Señor. Y el Señor es un ejemplo para los misioneros, para los evangelistas, ¿cierto? Que en su ministerio de predicación, ¿ya? Por ejemplo, si uno es un misionero, un evangelista, uno va a plantar una iglesia o va a predicar, gana un grupo y después uno lo consolida, ¿cierto? Envían un pastor y después él va a otra ciudad y sigue evangelizando así. Eso es lo que hacía el Señor, porque Él dijo que Él había venido para predicar la palabra. No venía solamente para hacer milagros, sanidades o multiplicar panes y peces, no. Él venía para predicar la palabra, pero los milagros respaldaban la palabra que Él predicaba. Y nosotros podemos esperar lo mismo el día de hoy. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos, sanarán. Podemos esperar también una manifestación sobrenatural del Espíritu cuando predicamos y hacemos el ministerio, la obra de Dios. Obviamente Dios lo va a hacer con quien quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera, como Él quiera.
Pero nosotros debemos esperar también que Dios respalde nuestros ministerios con señales, maravillas, prodigios y milagros, como Él lo hizo. La iglesia primera, ¿cierto?, lo vivió, y nosotros los pentecostales igual lo vivimos. Porque, hermanos, si nos pusiéramos a contar los testimonios, las veces que hemos visto que Dios ha sanado a alguien, son muchísimas. Ya que Dios ha obrado, ha dado una palabra, Dios nos ha respondido, Dios ha hecho un milagro, son muchas las veces. ¿Ya? Así que, mi hermano querido, esta es la enseñanza de Lucas capítulo 4. Mi hermano, recuerda, en medio del desierto, Dios está contigo. ¿Ya? Eso debes tenerlo en cuenta. Jesús entiende cuando tú estás siendo tentado, porque Él también fue tentado, pero Él no pecó. Pero Él sí entiende tu situación y Él puede ayudarte. Jesús, mi hermano, entiende cuando tú quieres ganar a tu familia, a tu amigo, a tus cercanos, y ellos te rechazan y no quieren recibir el evangelio, porque Él también lo vivió. Jesús, mi hermano, nos da el modelo de cómo debemos ministrar nosotros a los enfermos, a los necesitados, e ir a los hogares, ¿cierto?, cuando hay una necesidad. Jesús nos da el modelo para el ministerio. Y recordar siempre, mi hermano, que debemos predicar el evangelio. Cristo vino para predicar, ¿ya? Y nosotros debemos predicar la palabra, porque es el medio por el cual Dios va a salvar a las personas, la predicación. Nosotros predicamos de Cristo, la gente recibe la palabra, se convierte, cree en el evangelio y son salvas por lo que hizo Cristo en la cruz. Pero el libro de Romanos dice: Señor, ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio de salvación. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida, porque Él quiere seguir salvando a las personas en este tiempo. Amén. Oramos, mi hermano, al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu enseñanza. Te pedimos, Padre, que estos principios de la palabra los podamos entender, los podamos aplicar en nuestra vida, los podamos poner por obra. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Úsales, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, en medio de los problemas, las dificultades, las tentaciones, muéstrales, Señor, que tú estás con ellos, Señor. Amado Dios, que tú entiendes la situación que ellos puedan pasar cuando quizás quieran, Dios mío, ganar a su familia y muchas veces no lo pueden lograr, Señor. Padre, muéstrale que tú estás con ellos en medio de la enfermedad, de los problemas, las situaciones, Señor. Amado Dios, que tú no nos dejas y tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Te damos toda la gloria, la honra, el honor a ti. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén.